Vamos a continuar con nuestro estudio. Me gustaría que por lo menos repasemos el texto y con el tiempo que tengamos profundicemos en algunos de los puntos más importantes. Estamos en la página 4. Se alcanza, tras una larga y constante y atenta dedicación a dominar el yoga de la meditación de la calma mental y la visión superior. Calma mental es shamatha, visión superior es vipassana. El sutra que revela el pensamiento del Buda dice: Oh Maitreya, debes saber que todos los dharmas virtuosos de los oyentes, de los shravakas, de los bodhisattvas o de los tathagatas, bien sean mundanos o trascendentes, son el fruto de la meditación de la calma mental y la visión trascendente, dado que todos los tipos de concentraciones, absorciones meditativas, pueden ser incluidas, resumidas en estas dos categorías. Todos los yogis deben en todo momento buscar la meditación de la calma mental y la visión superior. Y el sutra que revela el pensamiento insiste: el Buda ha dicho que se debe saber que las enseñanzas de los diferentes tipos de concentraciones o estados meditativos descubierto por los oyentes, los bodhisattvas y los budas, los tathagatas, se hallan en la meditación de calma mental y visión superior. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas dos prácticas meditativas van mano a mano. Una apoya a la otra, pero hay cierto orden. Vamos a poder lograr el descubrimiento que permite la lucidez y la estabilidad de nuestra mente. Hoy nuestra mente no está completamente a nuestra disposición, está parcialmente a nuestra disposición. Tiene, por decirlo así, su vida propia, sus intereses propios, su voluntad propia. Entonces, nuestro primer objetivo es actitud correcta, estado de altruismo y luego domar la mente. Si eso suena un poco duro, lograr cierta maestría del estado o el instrumento de la mente. Y el ejemplo que dan o la analogía que emplean algunos maestros es una lupa, o un ejemplo más moderno, un microscopio, un telescopio. Depende de lo afinado, refinado que esté ese instrumento, lo podemos dirigir a los astros o si no internamente un microscopio para poder descubrir algo nuevo. Si la mente está inquieta, no está enfocada, y si tiene capas o lentes de distorsión, no vamos a poder profundizar en la realidad. Entonces nuestra primer misión es refinar la mente, entrenarla para hacerla cada vez más pura, más, como diríamos, dependable, que esté más a nuestra disposición, que se preste para el trabajo de investigación y descubrimiento. Entonces, muy importante. Entonces, cada uno de nosotros tiene un nivel de lucidez y un nivel de equilibrio. Y ese nivel de lucidez y equilibrio nos permite ver un nivel de profundidad a una distancia, por decirlo así. Y si queremos ver más lejos o ver más profundo, tenemos que mejorar el instrumento que empleamos, que en este caso es la mente. Y no sucede solo. Hoy en día nuestra mente es un tanto salvaje. El ejemplo
que nos dio el Buda muy antiguo, la analogía, es un mono que salta de rama en rama, queriendo decir que estamos reaccionando de una forma caprichosa a los aconteceres, a la estimulación. Y no estamos a propósito, conscientemente, de forma voluntaria, dirigiendo nuestra mente en lo que queremos. Entonces, para darnos una idea, un ejemplo, quiero compartir una enseñanza que me dio uno de mis maestros, que es muy simple en realidad, pero la encontré muy valiosa y la puedes corroborar tú en tu experiencia. Algunas veces el cuerpo está inquieto. Tú pones tu cuerpo en un sillón, en un sofá, en una silla, y tu cuerpo tiene otra idea. Y se expresa como un temblor. Tu rodilla empieza a temblar. O si estás en tu escritorio, el dedo empieza a temblar. O si no, un párpado. ¿Verdad? Y hay como una energía nerviosa, inquieta, que se resiste a en donde tú pones el cuerpo. Y la mente es así. Tú sitúas la mente en un objeto, en algo que quieres atender o explorar, ¿verdad? Y la mente empieza a temblar, empieza a inquietarse, empieza a mover y empieza a buscar una salida, una fuga, ¿verdad? Y cuando la mente siente esa presión acumulada de estar situada en un lugar que no acostumbra, entonces busca una salida y va a encontrar la válvula de escape con menos resistencia. Como si hay un tanque con mucha presión, con 4 válvulas de escape. Cada vez que la presión, el gas, sale por una válvula, va venciendo el resorte que cierra esa válvula. Entonces después, cuando aumenta la presión, la probabilidad es que la fuga siga siendo por el mismo. Entonces, cuando sentimos presión, y puede ser en la forma de inquietud, de agobio, de aburrimiento, de soledad, entonces cada uno de nosotros ha encontrado un método de compensación para aliviar esa presión que siente la mente. Y algunos son una distracción, otros son estimulación, otros reciclar una memoria del pasado, otros es proyectarnos al futuro, pero hay una fuga. Entonces, en esta ocasión estoy señalando este punto al principio para que lo tengan muy en cuenta. De ahora en adelante, cuando nos disponemos con las mejores intenciones a entrenar la mente, cultivando un estado, tenemos que comprender que la mente va a participar parcialmente y por un tiempo, hasta que llegue a un punto de saturación y se resiste. Entonces tenemos que desarrollar el arte de la meditación en donde aprovechamos la receptividad de la mente, que se deje entrenar, que se deje cultivar y no insistir más allá de ese punto de saturación. Es contraproducente. Entonces el consejo de los yogis tibetanos, particularmente en la tradición Sakya, son 3 puntos. El primero, meditaciones cortas, con mucha claridad y mucha intensidad. ¿Qué es
casi siempre lo opuesto que hacemos. Hacemos meditaciones demasiado largas, con poca claridad y con poca intensidad. Entonces es mejor hacer sesiones más breves de meditación, pero más sesiones repetidas. Y luego cuando nos disponemos a meditar, hay que hacer nuestro mejor intento. Realmente hacer un empeño para estar muy claros, muy lúcidos. Y intensidad quiere decir ser participativos. No adoptar una postura pasiva en la meditación, a la espera que algo surja, ¿verdad? Estamos entrenando nuestra mente y eso quiere decir que estamos entrenando el músculo de la elección. En cada momento elegir la realidad que habitas, lo que atiendes, lo que sientes, el estado de ánimo que estás cultivando. Y os invito a reflexionar sobre ser participativo versus ser pasivo. Es una diferencia enorme. Y hoy en día estamos tan acostumbrados a adoptar una postura pasiva, a ser turistas en nuestra propia vida, dejando que las cosas lleguen a nosotros y reaccionando impulsivamente ante lo que sucede. Entonces, participativo quiere decir que estás tan atento como si estuvieras conduciendo por Madrid. O sea, estás muy pendiente de las reglas del tráfico, de los coches a tu lado, de los niños jugando atrás, de alguien en una patineta. Estás muy atento de todo, participando en cada instante, sosteniendo el volante firmemente y haciendo microajustes constantemente. Entonces, la meditación requiere ese nivel de participación hasta que estemos, como diríamos, en armonía con el estado meditativo. Y ahí es lo opuesto, tenemos que soltar. Cada vez entregarnos más a el estado meditativo que estamos cultivando. Entonces, en términos generales, la meditación pasa por esas dos fases. Tú tomas la iniciativa y das un paso hacia el objeto o el estado espiritual, ¿verdad? Dependiendo del caso. Y luego, en la medida que habitas, que te conectas con el objeto en ese estado espiritual, hay que desistir, hay que soltar ese empuje, esa iniciativa y coexistir con el objeto meditativo. Ahora, estas dos fases se pueden explicar o expresar de 1000 diferentes maneras. Y cada uno de vosotros debería desarrollar un vocabulario interno personal, informado por tu experiencia, para tratar de encontrar ese equilibrio entre cuándo pones algo de tu parte y cuándo sueltas, te relajas, cuándo toca actuar, tomar iniciativa, dar un paso hacia el estado que estás cultivando y cuando dejas que ese estado te cultive a ti, te transforme a ti, ¿verdad? ¿Tienes esa idea? ¿Lo estoy expresando? Entonces, una analogía muy simple que es útil para mí, que la he explicado en un curso, es estar asistiendo a un compañero, un amigo que está atornillando algo, una luz cerca del techo. Entonces está
subido a una escalera y para no bajar te pide una herramienta, te pide un destornillador y tú naturalmente se lo lanzas, ¿verdad? No a él, pero cerca de él para que lo pueda coger, ¿verdad? Y es algo mágico. O sea, tú tienes que calcular la distancia, está a 2-3 metros. Tengo que darle este empujoncito, este impulso a este destornillador que pesa 400 gramos para que flote, ¿verdad?, cerca de su mano derecha y él lo pueda coger del aire, como si fuera un astronauta, ¿verdad?, como si tuviera cero gravedad. Entonces, cada vez que lo veo, sigue siendo sorprendente. Puedes lanzar una sandía, ¿verdad?, de 15 kilos y cuando llega a ese punto de cero gravedad, la pueden tomar con un dedo la sandía, ¿verdad? Si la tomas medio segundo tarde, te caes con la sandía. Tienes todo el peso de la sandía. Si la tratas de tocar medio segundo antes, también tiene mucho peso, el peso contrario. Entonces, tenemos que calcular dónde está nuestro amigo, dónde queremos que flote el destornillador y tirar, lanzar en esa dirección. Si nos pasamos de fuerza, el destornillador queda clavado en el techo, ¿verdad? Y si no le damos suficiente fuerza, no llega a nuestro amigo. Queda muy bajo y cae al suelo, ¿verdad? Entonces, en la meditación es lo mismo. Nosotros estamos aquí, aterrizados en el piso, planeta Tierra, y queremos dar un impulso para elevarnos a ese estado espiritual. Lo que hemos visto hasta ahora es el amor bondadoso, la compasión. Entonces tenemos que hacer algo, poner algo de energía, empeño, para movernos, acercar nuestra mente a ese estado espiritual. Si nos pasamos de fuerza, quedamos empotrados, ¿verdad?, en la técnica, ¿verdad? Y si no le damos suficiente fuerza a ese impulso, entonces no contrarrestamos la fuerza de la gravedad. Cuando nosotros tiramos el destornillador, lo que realmente estamos haciendo es neutralizar la gravedad que tiene el planeta Tierra. Entonces, cuando nosotros estamos meditando, estamos tratando de neutralizar la gravedad, la fuerza de gravedad que tiene nuestros patrones habituales, el funcionamiento ordinario de nuestra mente. Entonces, hay que ser suficiente, pero no demasiado. Entonces, tenemos que inicialmente poner empeño en acercarnos a ese estado. En este caso vamos a enfocarnos en Shamatha, la reina de todas las meditaciones, neutralizando la fuerza de gravedad que tiene nuestra mente ordinaria de divagar, de estar saltando de objeto a objeto, ¿verdad? Entonces, como hicimos en la sesión anterior, hacemos un esfuerzo para conectarnos con un objeto táctil, la sensación táctil de la respiración. O sea, tenemos que ir a por, tenemos que poner empeño, energía para contrarrestar otros intereses, otros planes, la mente que divaga, y acogernos, enfocarnos, situarnos, comprometernos en esa sensación táctil. Y una vez que nos topemos, ¿verdad?, que estemos en contacto, que estamos en la órbita de esa sensación, tenemos que desistir.
coexistir, desistir de hacer y coexistir con ese estado y dejar que permee, dejar que influya en nosotros y nos mejore, nos ayude. ¿Captan esa idea? Entonces, si me pueden hacer una o dos preguntas sobre lo que acabo de decir, sería bueno para asegurarme que estemos todos en el mismo barco, en la misma página, como dicen los americanos. La segunda parte de coexistir con el objeto es lo que hemos hecho en la última meditación, cuando ya no hay que contar las respiraciones. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Okay. Es buena pregunta en realidad. Porque hay dos cosas. Ahora que lo preguntas de esa manera, creo que es útil explicarlo a dos niveles. Un nivel es energía y otro nivel es protocolo. Queriendo decir que la técnica meditativa que empleamos tiene más pasos o menos pasos, o acaba con el contacto con el objeto. Eso es una cosa. Y de forma paralela es nuestro nivel de participación. Si estamos empleando energía, persiguiendo, desarrollando, buscando el objeto meditativo, o si ya no estamos invirtiendo energía en percibir y retener el objeto meditativo. ¿Captas eso? Es dos cosas paralelas, relacionadas pero diferentes. Entonces, la que tú preguntaste pertenece a la primera categoría, que es la técnica en sí. Queriendo decir que cuando el conteo ya ha cumplido su propósito, podemos dejar de contar. Entonces, el propósito del conteo es protegernos de una distracción burda. Vamos a dividir distracciones en tres niveles. Burda es cuando hay fusión cognitiva, cuando un pensamiento involuntario capta y retiene nuestra atención, al punto que nos olvidamos que estamos meditando, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamamos distracción burda. Distracción mediana es cuando hay el objeto meditativo y simultáneamente hay otra cosa que está compitiendo. Y esa otra cosa demanda o seduce más del 50% de nuestra atención. Y distracción sutil están las dos cosas. Lo que tú intentas atender el objeto meditativo, esa distracción involuntaria, pero el objeto meditativo gana. Tiene más de 50-60% de la atención, pero de fondo hay una bailarina, hay un canguro, hay algo que está aquí, este lado del escenario, ¿verdad? Y cuando no hay distracción, quiere decir solo está el objeto meditativo, ¿verdad? Y eso inicialmente va a ser un segundo, pero es un segundo muy válido que nos ayuda a educarnos, a protegernos. Entonces, la técnica del conteo, una nota mental que puede ser a la conclusión de una inhalación o a la conclusión de una exhalación, depende de la tradición, creo que no hay mucha diferencia, es para ayudarnos a mejorar nuestra relación con el objeto y protegernos de una distracción total, una distracción burda, la fusión cognitiva. Entonces, cuando ya no hay esa distracción burda y cuando la amenaza, ¿verdad? El objeto paralelo es el pensamiento involuntario, un diálogo,
ya decae de protagonismo, entonces podemos soltar el conteo. Pero el conteo a la vez debilita un poco, requiere un poco de energía, ¿verdad? Entonces soltamos el conteo y ahí permanecemos atendiendo el objeto meditativo, sin esa referencia. El conteo también es bueno para mantener la mente fresca, porque si uno no tiene mucha experiencia, entonces no sabe cuándo parar y refrescar, recuperar la vitalidad de la mente. O sea, la instrucción de estos grandes yogis cuando dice las sesiones deben ser cortas, quiere decir dos cosas. Que la sesión meditativa, desde comienzo a fin, no debe extenderse a tal punto que la mente queda abrumada, totalmente saturada, con pocas ganas de meditar otra vez, empachada con la meditación. Pero también quiere decir que dentro de esa sesión meditativa tenemos que hacer mini meditaciones. Meditación de 30 segundos y soltar. Meditación de 1 minuto y soltar. Meditación de 1 minuto y soltar. Y darle unos segundos, depende del caso, depende tu estado, de tiempo a la mente para que se recupere, para que otra vez se recupere su frescura. ¿Captan esa idea? Y la analogía que me ayuda a mí para entender esa receptividad de la mente es hablar de la lluvia. En donde vivimos, en Denia, en Pedreguer, Alicante, llueve muy poco, pero cuando llueve cae todo junto. Y la tierra tiene mucha arcilla, entonces al principio la tierra absorbe la lluvia, el agua, pero llega un punto que se satura y ya no absorbe más y empieza a resbalar por la superficie y eso puede causar problemas para personas que viven en acantilados. Entonces nuestra mente inicialmente es receptiva, absorbe. Tú la estás educando, absorbe, ¿verdad? Pero llega un punto de saturación que ya no absorbe. Entonces, cuando llegues a ese momento, si la dejas reposar unos segundos, ya una vez más puede absorber más entrenamiento. Se presta para ser entrenada, cultivada. Entonces ahí retomas la intensidad del enfoque, te acercas al objeto y te conectas directamente. Entonces, cuando usamos un conteo, esas pausas ya están, por decirlo así, programadas. Cuando llegas a 10, tomas unos segundos de pausa, o cuando llegas a 21, tomas unos segundos de pausa. Pero si no estás contando, entonces todo depende de ti, de mantener la vigilancia o introspección para saber y detectar cuando llegamos a ese punto de saturación y soltar. Y eso es muy... No os imagináis, no creo que lo estoy comunicando con la importancia que merece. Eso es un punto vital para ser un practicante de meditación exitoso. Saber cuándo soltar, cuándo refrescar la mente y después reintroducirla en el proceso de cultivación. Entonces, es ventajoso usar el conteo hasta que tu mente no tambolea, ¿se dice? Tambalea. Hasta que no sintamos
como diríamos, la presión de estos pensamientos involuntarios de las distracciones, cuando sentimos que tiene equilibrio. Y ahí podemos soltar el conteo y dedicar ahora toda nuestra energía en atender el objeto meditativo. Muy buena, esa es muy buena pregunta para aclarar el tema. Si acaso la andadura de la senda espiritual no es un proceso evolutivo a lo largo de las muchísimas vidas que tenemos. Todo depende cómo definimos ese proceso evolutivo espiritual. Lo que trata de resaltar el Dharma en general y el Mahayana en particular es la oportunidad extraordinaria de introducirnos en un vehículo trascendental que puede culminar en la iluminación. Entonces hay muchas oportunidades en el mundo para ser generosos, muchas oportunidades para ser solidarios, muchas oportunidades para empatizar con los demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nunca nos va a faltar un recurso, una oportunidad espiritual para mejorarnos, particularmente la vía ética y la vía altruista. Pero como dice al comienzo de este texto, este autor, Kamalashila, si no están las causas y condiciones muy particulares para desarrollar el proceso de transformación trascendental, no ocurre, independiente de cuánto tú lo quieras, cuánta disposición lo pongas de tu parte. Necesitamos la tecnología espiritual para hacer ese cambio. No podemos experimentar hasta encontrarlo. Necesitamos la ayuda, la guía de alguien que está allí, ¿verdad? Si no, se ralentiza enormemente el camino y tiene muchas fugas, muchas salidas erróneas. Incluso cuando tenemos una guía experta, imagínate que esté con nosotros el Buda iluminado y estemos todos viviendo juntos, ¿verdad?, en el mismo monasterio, y estemos todos sanos 100%, ¿verdad?, y tengamos instrucción a diario, prácticas guiadas del Buda. E incluso así es difícil de ir en contra de nuestras tendencias, hábitos, ¿verdad?, programación, dogmas y demás. Entonces, desarrollo espiritual amplio siempre es posible porque el karma nos está educando, ¿verdad? Cada vez que nosotros actuamos en contra de la realidad, recibimos ese efecto boomerang que nos educa, ¿verdad?, a no maltratar a los demás, a no robar. Pero el efecto que tiene no es tan fácil de reconocer. O sea, hay una distancia entre el acto y la corrección. Puede ser días, pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser vidas. Entonces de repente tienes un malestar, de repente alguien te roba el bolso en Madrid y no sabes exactamente qué debe corregir en ti, qué debe purificar en ti, qué cambio tienes que hacer. Lo ves simplemente como algo inconveniente o algún malvado, ¿verdad?, que se está aprovechando de mí. Pero hay oportunidad ética y oportunidad altruista. Pero para desarrollar shamatha, absorción meditativa, y particularmente
para Vipassana necesitamos que todas las cosas coincidan. Que haya salud, que haya tiempo, que haya interés propio, ¿verdad? Y que haya, como diríamos, acompañamiento externo, ¿verdad? Sin eso no ocurre, no es accidental. Y no debemos, como diríamos, desvalorar nuestro interés. Estamos aquí todos voluntariamente y en algunos casos hemos hecho mucho esfuerzo para crear este tiempo y llegar a este momento. Y cuando escuchaste la noticia que iba a haber este evento en Madrid por 4 días, seguramente lo compartiste con algún amigo, algún familiar y te dijeron, ni loco. ¿El puente? No. Yo salgo de Madrid corriendo, ¿verdad? Entonces, nosotros en este momento tenemos interés, tenemos afinidad, estamos dispuestos a hacer cambios en nosotros, a entrenarnos, a cultivarnos. Y eso es muy raro. Más que raro, es excepcional. Y eso no dura mucho tiempo. Tiene que ver con el despertar de nuestra conciencia, que en términos clásicos se llama la activación del Gotra, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene un nivel de despertar, de afinidad por un nivel de práctica y un nivel de enseñanza y un nivel de implicación. ¿Captan esa idea? Entonces, si no tenemos el nivel mínimo de afinidad, de interés, entonces no vamos a invertir el mínimo tiempo necesario para crear karma nuevo, espiritual, mérito nuevo espiritual, crear una mejor oportunidad de desarrollo espiritual. ¿Captan esa idea? Entonces es tan raro que todo coincida al mismo tiempo. Y cuando coincide, está compitiendo con muchas otras cosas en tu vida, ¿verdad? Y sientes que te tiran de aquí a nivel familiar, te tiran de aquí a nivel de carrera, te tira de aquí a nivel de hábitos, curiosidad, entretenimiento. Entonces, tenemos un margen de tiempo en donde tenemos suficiente interés y afinidad para desarrollar el experimento y establecer una nueva afinidad, una nueva confianza, una nueva oportunidad de desarrollo espiritual. Si no, se agota la afinidad que tenemos o se ve superada por otras afinidades mundanas, ¿verdad? Entonces, es poco realmente el tiempo. En la medida que el Dharma sea profundo, el camino espiritual sea profundo, va a haber menos interés, menos participación. Y el interés y la participación va a ser por menos tiempo. Entonces, lo más triste, esto voy a compartir algo con vosotros que normalmente no digo. Lo más triste para alguien que está en mi posición desarrollando este papel de guía, mentor espiritual, es ver esa oportunidad desaprovechada, honestamente. Porque sí causa dolor ver conflicto y sufrimiento innecesario en el mundo, pero honestamente hay poco que se pueda hacer cuando la mente es tan negativa, cuando los patrones están tan arraigados, ¿verdad? Incluso las mejores circunstancias pueden tener muy poca influencia en cambiar el resultado de esa vida.
Pero en algunos casos excepcionales hay personas que sí son fértiles, que sí están en un momento en su trayectoria de muchas vidas y en esta encarnación, en esta ventana, en esta oportunidad para introducirse en este proceso de autodesarrollo, en el camino trascendental o no dual. Y la mayoría de esas oportunidades se las aprovechan. Y es muy curioso cómo eso ocurre, porque hay personas que llegan al encuentro, los dos barcos se tocan, que llegan al encuentro con muchas cualidades y hacen poco, y otras personas llegan con pocas cualidades y hacen mucho. Es muy curioso. Entonces es muy impredecible cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros en este momento de nuestra vida. Si damos un paso adelante y aprovechamos, o si nos, como diríamos, acomodamos y dejamos que nuestros patrones y costumbres y hábitos nos orienten, sigan llevándonos por donde quieran. Y como digo, lo más interesante es que algunas personas hacen mucho con poco y otros con mucho hacen poco. Y algunas veces, esto es más curioso aún, está todo perfecto, como un regalo, como una moña, perfecto. Pero falta un detalle, ¿verdad? Vino una persona al templo y no le gustó lo que dijo esa persona en la puerta. Y ya se arruina todo el fin de semana. Ya queda, como diríamos, teñido por esa primera experiencia. Muy curioso. Y hay otras personas que no quieren venir al templo, pero por complacer y quedar bien con su pareja, sí, yo te acompaño. A mí también me gusta la meditación. Y van ahí casi forzados, ¿verdad? Y de repente descubren algo maravilloso que les inspira. Y casi de cero se interesan en el proceso de desarrollo en el Dharma, en la filosofía, en la meditación. Y la pareja después se va. Muy curioso. Entonces, si no participamos en el proceso, entonces esta analogía del barco funciona. O una analogía más interesante es no sé, depende qué trabajo tengáis, cuál es vuestra área de estudio, órbitas, dos esferas celestiales o una nave espacial, ¿verdad? Por ejemplo, cada 2 años hay una oportunidad para ir a Marte, donde el viaje es más o menos 6 meses, ¿no? Entonces, en ese momento donde la órbita y el elipse de Marte están aproximados, hay la oportunidad de dar un salto, ¿verdad? Y si no hacemos nada de nuestra voluntad, simplemente continúa el impulso de ese elipse, de esas órbitas, continúan su proceso cíclico y te vas, ¿verdad? Entonces, si no tomamos la mano del timón o del volante, entonces sigue la curva y nos alejamos del camino. Y ese proceso puede ser 2 semanas, 2 meses, 2 años. Raro que sea 2 décadas. Espero que eso sea positivo. O sea, tenemos que reconocer que la oportunidad de desarrollo espiritual es realmente un privilegio, es algo muy raro a este nivel de desarrollo espiritual de tener acceso al Dharma. Y no es, como diríamos, una idea romántica para inspirarnos,
Si tú lo ves objetivamente, esos son los números, ¿verdad? ¿Cuántas personas están interesadas en bodhicitta? ¿Cuántas personas están interesadas en desarrollar el estado más sublime que existe? Muy poquitas. Hay muchos intereses, pero bodhicitta, muy poquitos. Entonces, hay una activación de nuestra mente base, la activación del Gotra, que en términos ordinarios podemos decir el despertar de la conciencia, que permanece fértil por un tiempo a considerar bodhicitta, a considerar el camino no dual. Y después se frunce, se cierra. Si no hacemos algo de nuestra parte. Cuando se trata de compasión, y sí puedo sentir calor en el pecho, pero evidentemente no puedo ver ni visualizar el rostro, ni enviar luz, nada, cero. Entonces, en esos casos, ¿en qué? ¿Sueños también cuando estás durmiendo? No, en el sueños tengo. Pero solamente eso es cerrar los ojos, por mucho empeño que le ponga, nada, todo negro. Entiendo. Entonces, en esos casos, sobre todo la meditación de la compasión, aunque yo esté pensando en la persona a la que le quiero enviar ese amor y demás, ¿en qué nos centramos? O sea, ¿cómo podemos enfocarlo? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es algo que solo se está estudiando recientemente. Y hay dos estudios grandes, creo. Uno dice que hay 8% de la población, otros 14%, pero hay un porcentaje de la población que tiene dificultades en visualizar. Entonces, tenemos que recordar que la visualización es una herramienta, no es el objeto meditativo. El objeto meditativo es el amor o la compasión, el querer en sí. Entonces, visualizar las frases que empleamos es para ayudarnos a hervir, ¿verdad? Calentar, acercarnos a ese objeto. Entonces, no es necesario. Es simplemente una ayuda, pero a ti te pueden ayudar otras cosas. Permíteme hablar un poquito de visualización, porque a lo mejor te puede ayudar o puede ayudar a otros compañeros. Un problema que tenemos es que intentamos ver con los ojos cerrados. Entonces, cuando estamos siendo guiados y escuchamos visualizar, estamos tratando de activar el sentido visual con los ojos, con los párpados cerrados. Y no hay estimulación, solo vemos negro, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que estamos incapacitados, simplemente que no estamos haciéndolo bien, que no estamos acostumbrados. Y un truco, ¿verdad? Un cortocircuito que me ha ayudado a mí y ayuda a otras personas, que lo puedes probar, en algunos casos funciona, es recordar algo. Entonces, cuando sueñas por la noche, realmente estás recordando algo, reciclando material de tu experiencia diaria. Entonces, ¿recuerdas una imagen que hayas visto en una revista o una imagen que hayas visto en una pantalla? Puede ser una pirámide, porque todos nosotros hemos visto una pirámide. O puede ser una esfera de luz. Todos hemos visto una esfera de luz luminosa, ¿verdad? Entonces, simplemente recuerdas dónde estabas y en el momento que viste eso. Y recuerdas el color, recuerdas la forma y tratas de imaginar su tridimensionalidad, ¿verdad? Y después traes ese recuerdo al presente y no intentas ver, piensas, recuerdas lo que has visto en el pasado. Y empezamos con un recuerdo blanco, un recuerdo en donde la forma es blanca, la pirámide es blanca, la esfera es blanca, o el cuadrado, el cubo es blanco. Y simplemente recuerdas esa estructura, esa esfera, ese cuadrado, ese
cubo o esa pirámide blanca y simplemente lo recuerdas. Y ese ejercicio nos ayuda a poder cambiar a la conciencia mental sin insistir con la conciencia visual. Eso es algo muy interesante. O sea, algo que ayuda también es cuando estamos desarrollando Anapanasati, atención a la respiración fuera de la nariz, mantenemos los ojos abiertos o semiabiertos. Y es una gran distracción porque tú estás tratando de invertir tu atención en lo táctil y estás recibiendo estimulación visual, ¿verdad? Entonces hay una competencia ahí, pero si insistes, si persistes, va a ser muy incómodo los primeros días, vas a poder ganar, descubrir la habilidad de seleccionar qué conciencia está activa. Si activo la conciencia táctil, la conciencia auditiva o la conciencia visual. Y vas a llegar al punto de poder tener los ojos completamente abiertos, técnicamente recibiendo estimulación, pero tu conciencia visual no está activada. Estás participando 100% en la conciencia táctil. Entonces, si desarrollas esa habilidad de participar 100% en la conciencia táctil mientras el órgano físico recibe estimulación, entonces después puedes pasar a la conciencia mental y mentalizar, recordar, pensar un objeto mientras recibas estimulación. Sonido, luz, sabores, lo que sea. Requiere entrenamiento. Eso es todo. Y algunas personas, por su experiencia, por su trabajo, lo han desarrollado más en el pasado que otras. Entonces, habiendo dicho eso, ahora atendemos a tu pregunta. Entonces, lo más importante es sentir ternura. Entonces, te recomiendo una técnica que emplean en el budismo Theravada, que recomienda recordar sostener a una mascota, abrazar una mascota, especialmente si es un cachorro o un gatito pequeñito. ¿Se llama? No se llama. Un gatito pequeñito. Sentirlo cerca de tu corazón y sentir su latido, su calor, y sentir esa ternura, esa entrega, esa inocencia. Y después quedarte con esa sensación y cultivar esa sensación. Es un medio muy habilidoso para desarrollar ese amor bondadoso, esa cercanía con los demás. ¿Tienes una mascota? ¿Tienes algún recuerdo de tu infancia? Ah, muy bien. Entonces aprovecha esos. En caso de tener, digamos, un exceso de compasión por determinados seres, en concreto por los animales. Exceso. Sí. ¿Qué se puede hacer si uno sabe dónde poner el límite o si no eres capaz de poner ese límite por la necesidad que detectas, ¿no?, que tienes a tu alrededor constante? ¿Qué se puede hacer? Muchas gracias. Entonces, vamos a replantear la situación con otro enfoque. A lo mejor no es compasión excesiva, sino que el sufrimiento que percibimos nos excede. Y eso es porque algunas veces desarrollamos un vértice, un pilar del desarrollo por delante de los demás. Queriendo decir que un nivel de compasión está correlacionado con un nivel de shamatha, con un nivel de sabiduría, con un nivel de paciencia,
¿verdad? Y si no tenemos el nivel correspondiente de paciencia, de shamatha y de sabiduría, ese nivel de compasión nos sobrecarga, nos supera. Entonces podemos hacer una de dos cosas. Compensar, elevando más sabiduría, más paciencia y más shamatha, o reducir temporalmente lo expuesto que estamos al sufrimiento, ¿verdad? Adicionalmente, podemos desarrollar amor bondadoso, porque amor bondadoso nos permite el contacto, la empatía, reconocer el sufrimiento, pero con menos referencia personal. O sea, nos adueñamos menos del sufrimiento ajeno. Hay igual empatía genuina, pero no nos identificamos con ese dolor ajeno. Y eso es muy interesante, eso pasa continuamente. Algunas personas se adelantan en sabiduría y están sobrecargadas por lo que están vislumbrando. No tienen el control mental, la empatía y la ética y la paciencia para tolerar tanta verdad. ¿Verdad? Otros se tornan sensibles por shamatha mismo. Empezamos a detectar más cosas bellas en el mundo, pero también más crueldad, más egoísmo, más mentiras, más engaño, más manipulación, más indirecta, y no tenemos el desarrollo paralelo en los otros pilares. Entonces, por eso es importante que nuestra práctica meditativa sea integral, que pueda integrar todos estos pilares del desarrollo para que ninguno se convierta en una sobrecarga. ¿Tiene sentido? Muy bien. Una de las contemplaciones que ayer nos comentaba, que era la contemplación de ver desde la montaña, ir integrando todas las vidas que hubieran podido transcurrir, se me fue a la interdependencia. Y me asusté hasta el punto que directamente, cerré todo y dejé la práctica durante una temporada porque me superó. Pero luego lo he conseguido reconducir y, sin embargo, se ha quedado la preocupación de que más adelante, por ejemplo, nos ha dicho antes que íbamos a hacer vipassana y para mí vipassana me parecen palabras mayores y pienso que me voy a asustar. Me voy a asustar otra vez. Y claro, al mismo tiempo está desaprovechar la oportunidad que tenemos ahora mismo por miedo a no ser capaz de superarlo. Y me gustaría saber si hay algún consejo que nos pueda dar para que cuando estamos en ese estado volvamos otra vez al camino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Lo has explicado muy bien. Y sí, creo que puede ser muy útil, beneficioso para todos. Y está relacionado con la pregunta de compasión. En este caso, tiene que ver con visión, con sabiduría, con asomarnos a una perspectiva más profunda, más vasta, de la que estamos preparados para asumir, o no tenemos la paciencia, el amor, el shamatha correspondiente para tolerar ese nivel de verdad y produce algo de miedo. Entonces, cuando hablamos de la paciencia, hablamos de 3 niveles. Anteriormente mencioné 2. El primero es tolerar a las personas revoltosas, ¿verdad?, que nos quieren molestar. El segundo, las dificultades asociadas con el desarrollo espiritual, el entrenamiento personal. Y el tercero es tolerar la verdad. Y la verdad tiene muchos niveles, o sea, cada nivel de verdad adicional es un reto para nosotros y exige
crecer, extendernos y soltar algo que previamente creemos que nos está sosteniendo, un ancla en nuestra realidad. Entonces, una manera es aumentar paciencia, aumentar amor para ser menos reactivo, o desarrollar más shamatha para estar en control de qué atendemos. Entonces, de lado hay incertidumbre, hay miedo, pero tú eliges y te mantienes enfocado en lo que quieras. Un maestro tradicional tibetano te respondería: lo que necesitas es más mérito. Y es una respuesta muy buena si la sabemos interpretar, si comprendemos que el camino espiritual tiene estos dos macro aspectos, sabiduría y mérito. Mérito es cualidad, virtud, desarrollo. Entonces, en la medida en que queremos tener acceso a más verdad, a más sabiduría, necesitamos el mérito correspondiente. Entonces, un maestro tradicional te diría: suelta esa práctica y vete a hacer mérito. Y mérito puede ser amor bondadoso, puede ser hacer ofrendas a una imagen del Buda, puede ser tomar refugio, puede ser servicio, voluntariado, ayudar a los pobres, puede ser rescatar a animales abandonados. Todo eso transforma enormemente quiénes somos y nos armoniza con una verdad más profunda. Entonces, si nosotros tuviéramos la seguridad de tener una red, ¿verdad?, nos aventuraríamos a dar un salto cuántico. Como veis algunas veces los que se están entrenando en gimnasia o los que están haciendo piruletas en el circo, ¿verdad?, tienen una gran red. Entonces, aunque falle, aunque su compañero no le coja la muñeca, igual saben que van a rebotar en la red. Entonces, mi pregunta es para que reflexiones, aparte de lo que he dicho: ¿cuál es la diferencia entre caer y volar? Es muy curioso. ¿Cuál es la diferencia entre caer y volar? Caer es anticipar el golpe. Entonces, hay personas que voluntariamente saltan de un avión con paracaídas, ¿verdad? Yo nunca lo he hecho. Entonces, si yo me aventuro a saltar de un avión con un paracaídas, la persona que me acompaña, que lo ha hecho 100 veces, lo ve como la mejor oportunidad de esa semana. Un tiempo para disfrutar del paisaje, disfrutar de los gritos de los turistas, ¿verdad? Y ellos están volando. Quieren que esa experiencia dure más tiempo. Tiran del cordón al último momento. E incluso los más expertos tienen el problema que lo disfrutan tanto que se olvidan de tirar el cordón. ¿Verdad? Pero yo en ese momento diría: tira, 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 tira. ¿Verdad? Entonces, yo no siento que estoy volando, yo siento que estoy corriendo a un golpe con el planeta Tierra, ¿verdad? Estoy anticipando el rebote, ¿verdad? Estamparme con el suelo, ¿verdad? Pero en realidad es la misma experiencia. Entonces, algunas personas solo con relajar el cuerpo, a tal punto que ya no sienten, ¿verdad?, de una manera burda, la presión, ¿verdad?, con el cuerpo, empiezan a sentir miedo, porque están tan identificados con el cuerpo, con estar incorporados, que cuando no hay
como se dice, el bucle de retroalimentación de esa estimulación táctil, se sienten que están en caída libre, se sienten que no son y se sienten que van a desaparecer o morir y produce mucho miedo. Pero si hay mérito, el refugio produce mucho mérito, bodhicitta produce mucho mérito, amor bondadoso produce mucho mérito, es como tener una red de seguridad y puedes aventurarte en esas experiencias libre de referente, libre de ese bastón, esa ancla que nos sitúa, que nos define, que nos identifica. Porque si no logramos estar libres de esos postes, de esas anclas, entonces no vamos a lograr estados superiores. No vamos a poder permitirnos aventurarnos más allá de lo ya explorado, lo ya identificado. Entonces esto es un buen ejemplo, esta pregunta, para valorar aún más el papel que juega el mérito en el desarrollo espiritual. Es muy importante, particularmente para personas con una inclinación muy analítica, que sobreestiman el estudio, la reflexión y vipassana. Todo el otro lado de la práctica, que incluye amor, altruismo, servicio, refugio, generosidad, es sumamente importante para tener experiencias transformadoras y para que esa experiencia la podamos atravesar y reconocer el estado liberador detrás de esa experiencia.